por qué pasa con todas las reacciones donde se forman carbocationes, como en la adición de hidrácidos o en la adición de agua en medio ácido. Son reacciones donde generalmente aparecen mezclas de productos, ¿sí? Como vimos, de acuerdo a la regla de Markovnikov, en algunos casos pueden darse los dos carbocationes, va a haber un carbocatión mayoritario que va a ser el carbocatión más estable, pero puede haber un porcentaje en algunos casos puede ser significativo, minoritario, pero significativo de otro producto. Entonces ahí ya empezamos con un problema, mezcla de productos, ¿sí? Entonces idealmente cualquier reacción química apunta a que no haya tanta mezcla de productos. El ideal es que producto único. Es un ideal, por supuesto, nunca es fácil de lograrlo. Pero en el caso de los carbocationes, quizás es el peor de los mundos, desde el punto de vista del químico sintético, porque son interesantes para estudiar mecanismos y hacer muchos estudios teórico-prácticos, pero desde el punto de vista preparativo no es lo mejor, ¿sí? Porque no solo pueden aparecer dos carbocationes, sino que también, fíjense, puede haber reordenamiento de carbocationes. Y entonces ahí la cosa se complica más todavía. Observemos. ¿En qué caso puede haber reordenamiento? Siempre va a haber un reordenamiento de carbocationes cuando a partir de un cierto carbocatión inicial que se forma, la estructura se puede reordenar para dar un carbocatión de mayor estabilidad. ¿Sí? Puede ser el caso, por ejemplo, del desplazamiento de hidruro. Desplazamiento 1,2 de hidruro. ¿Sí? Supongamos esto. El 3-metil-1-buteno. Es un alqueno asimétrico con bromídrico que se forma inicialmente el carbocatión secundario, que es más estable que el primario. ¿Sí? El hidrógeno, el protón, se une a este carbono y queda el carbocatión acá. Este es un carbocatión secundario que tiene, fíjense, al lado un enlace, carbono-hidrógeno, y este hidruro puede migrar, o sea, el enlace se rompe, el par de electrones se viene para acá, ¿sí? Y se pasa de un carbocatión secundario a un carbocatión, terciario, ¿sí? Desplazamiento 1,2 de hidruro. ¿Y por qué se da esto? Porque acá tenemos un carbocatión secundario y acá llegamos a un carbocatión terciario, que es de mayor estabilidad. Claro, va a buscar el más estable. ¿Cómo? Va a buscar ser más estable, digamos. Claro, esto se puede dar porque estamos llegando a uno que es más estable. Entonces, la energía de activación del pasaje de este a este es una energía de activación baja, porque estamos llegando a un producto más estable. Entonces, fíjense que a partir de este carbocatión secundario formado inicialmente, se va a formar este producto, el 2-bromo-2-metilbutano. Pero a partir del carbocatión reordenado, que es el terciario, se forma el 2-bromo-2-metilbutano y termina siendo el producto mayoritario. ¿Sí? O sea, de nuevo tenemos una mezcla y un producto inesperado. Pues yo quería hacer este. Yo parto de este compuesto y quiero este, no quiero este. Bueno, va a ser difícil que lo logre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a quedar como minoritario, el carbocatión se reordena y el producto mayoritario termina siendo este. ¿Sí? También puede haber... sí, ahora vamos a discutir esto, ¿no? La hiperconjugación, porque fíjense que este carbocatión de alguna forma se estabiliza, ¿sí? Y hay estabiliza, ¿por qué? Porque el par de electrones, ¿sí? Estabiliza, el par de electrones sigma, por superposición débil, podemos decir que estabiliza la carga positiva, bueno, y finalmente el par de electrones se desplaza y se forma un nuevo carbocatión, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora después el mecanismo el detalle, digamos, del mecanismo de la transformación del reordenamiento de carbocationes, va a quedar más claro porque es importante tener en cuenta la hiperconjugación. Entonces, no solamente puede haber desplazamiento 1,2 de hidruro, sino también de metiluro o metilo, digamos, para simplificar. Se forma el carbocatión, en este caso, secundario, inicialmente, ¿sí? Y acá al lado,
hidruro, no hay hidrógeno que pueda migrar como hidruro, pero sí hay 3 metilos. Entonces, ¿qué observamos? A partir del carbocatión secundario, el producto formado sería este, ¿sí? El 2-cloro-3,3-dimetilbutano, pero termina siendo el producto minoritario. ¿Por qué? Porque acá este par de electrones del enlace se puede venir para acá. De este enlace carbono-carbono se viene para acá, migra el metilo como metiluro, ¿sí? Y el par de electrones se vino para acá, por lo tanto, este carbono quedó ahora como carbocatión. Este carbocatión reordenado es el carbocatión terciario, más estable que el secundario, por eso puede darse esta migración. Y a partir de este se va a formar el producto mayoritario, ¿sí? El 2-cloro-2,3-dimetilbutano. Entonces estamos viendo que hay un problema, ¿sí? Se forman productos inesperados. Siempre que pueda darse un carbocatión más estable a partir del carbocatión inicial, puede haber reordenamiento por desplazamiento de hidruro o por desplazamiento de metilo, ¿sí? 1,2, del carbono vecino al carbono donde está la carga positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, perdón, acá me pregunta algo. Sí, un carbocatión que se estabilice por resonancia, sí, podría darse. O sea, siempre es el reordenamiento, digamos, en cadenas así, cadenas alifáticas, puede ser por migración de hidruro o por migración de metilo, ¿sí? Pero para que se dé, tiene que conducir a un carbocatión más estable. Ese carbocatión puede ser terciario o eventualmente podría migrar un carbocatión secundario a dar un carbocatión bencílico, ¿sí? Eso podría darse también. Siempre que el carbocatión final sea más estable que el inicial y que haya hidrógeno o metilo cercano al carbocatión original, puede darse la migración, ¿sí? Bueno, acá fíjense, tenemos el catión inicial formado, el catión, el 1,2,2-trimetilpropilo, ¿sí? Lo nombramos de esta manera porque, bueno, este carbono 1, carbono 2, carbono 3, lo nombramos como derivado de un propilo. Sería el 1,2,2-trimetilpropilo. Entonces, puede haber migración de metilo. Se empieza a romper este enlace y se empieza a formar el nuevo enlace carbono-carbono, ¿sí? Este enlace se rompe y este enlace empieza a formarse. Este es el estado de transición, la estructura del estado de transición para la migración del metilo. Finalmente, tenemos el nuevo carbocatión. Se formó este enlace, lo tenemos acá. Este enlace se rompió, tenemos carga positiva. O sea, ahora tenemos, lo nombramos como derivado del propilo, sería el 1,1,2-trimetilpropilo, terciario más estable que el secundario, ¿sí? Entonces, la migración se da porque podemos pasar a un carbocatión de mayor estabilidad. En términos de coordenadas de avance de la reacción, tenemos energía en función de la coordenada de reacción. Acá tenemos el carbocatión secundario, acá tenemos el carbocatión terciario, ¿sí? Tenemos que pasar por este estado de transición, este. Por lo tanto, hay una cierta energía de activación a vencer para poder pasar al otro lado. Pero como vemos, este es más estable que este, por lo tanto, esta reacción de reordenamiento es una reacción exotérmica, ¿sí? Y si es una reacción exotérmica, la estructura del estado de transición se parece más a la estructura del sustrato que a la estructura del producto, ¿sí? Y por lo tanto, la energía de activación es una energía baja, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la aplicación del concepto de hiperconjugación, ¿sí? El orbital P vacío estabilizado por hiperconjugación con los enlaces sigma. Entonces hay una superposición débil. Y esa superposición se empieza a hacer más intensa en el estado de transición. ¿Por qué? Pues llegamos a esto, ¿sí?
Superposición débil, el par de electrones viene para el orbital vacío, y tenemos este estado de transición donde vemos que la hibridación de los carbonos empieza a cambiar. Este carbono es sp3 inicialmente, y este carbono que lleva el orbital p es sp2. En el estado de transición, las hibridaciones empiezan a cambiar. El carbono sp3 empieza a pasar a sp2, el carbono sp2 empieza a pasar a sp3, y los electrones están ahí, ¿sí?, compartidos parcialmente entre estos dos átomos. ¿Sí? Los electrones del enlace, el grupo metilo del carbono que estaba inicialmente unido acá, pasa a estar este par de electrones compartido entre estos tres átomos. Finalmente, se dio la migración. El metilo quedó unido al otro carbono, y este carbono quedó con su orbital p vacío. ¿Sí? Entonces pasamos del carbocatión secundario al carbocatión terciario. ¿Sí? Más estable. Entonces se da, si no hay la migración, si no resulta en un carbocatión más estable, no se va a dar, ¿sí? No se observa. No hay ganancia, no hay liberación de energía. Por lo tanto, esa migración no ocurre. ¿Sí? Porque fíjense que es mucho más rápida que el carbocatión formado inicialmente reaccione con el nucleófilo para dar el producto antes que se pueda reordenar. ¿Sí? Entonces, la reacción más rápida es el ataque del nucleófilo sobre el carbocatión formado inicialmente, antes de que pueda haber un eventual reordenamiento, que no se da. ¿Por qué? Porque si hubiera migración de hidruro 1,2 de acá para acá, se llegaría, en este caso, a otro carbocatión secundario, ¿sí?, a partir de este 4-metil-1-penteno. Entonces, en este caso, el único producto que se observa es este, ¿sí?, el 2-bromo-4-metilpentano. Y no hay formación de este carbocatión. Entonces, en otros casos, de estructuras un poquito más complejas, también se puede observar reordenamiento cuando compuestos cíclicos, ¿sí?, cuando hay liberación en la tensión de un anillo y se puede formar un carbocatión más estable. Fíjense acá, en este alqueno un poco particular que tiene un ciclo butano en la estructura, inicialmente se adiciona el protón al alqueno, se forma el carbocatión más estable, que es el carbocatión secundario y no el primario, ¿sí? Ahora, este carbocatión secundario se puede reordenar, fíjense, de esta manera. Se rompe el anillo de 4 miembros, se libera tensión y se pasa a un anillo más estable de 5. Se rompió el enlace carbono 3, carbono 4. El par de electrones migró hacia el carbono 2. ¿Sí? Y en esa migración, fíjense, se forma una nueva unión carbono 3, carbono 2. Este es el enlace químico que se forma. Y como el par de electrones viene de acá, el carbono 4 queda con carga positiva. ¿Sí? Entonces fíjense que el carbono 4 es un carbocatión terciario, y este era un carbocatión secundario. O sea, la ganancia es doble. Por un lado pasamos de secundario a terciario, y por otro lado se obtiene un ciclo más estable. O sea, se libera tensión del anillo. El anillo tenso se rompe, libera energía para formar un anillo más estable, que es un anillo de 5. Entonces el carbocatión ya no está en el carbono 2, sino que está ahora en el carbono 4, en un ciclo reordenado. El ciclo de 4 pasó a ser el ciclo de 5. Y finalmente el núcleo bromuro ataca acá. Y este es el único producto que se observa. ¿Sí? ¿Cómo explicamos esto? A partir de esto, bueno, sí o sí hay que pensar en un reordenamiento. No hay forma de llegar a esto si no pensamos que esta estructura se reordena, ¿no? Porque si no, el bromuro atacaría acá. Un producto muy distinto a este. Bueno, en la naturaleza también se observan carbocationes, y ciertos productos que se encuentran en plantas, se postula que son productos de reordenamiento de ciertos carbocationes, ¿sí? A partir del limoneno, por ejemplo,
se puede formar este carbocatión terciario que puede dar una estructura reordenada con una cierta complejidad que no vamos a discutir en todos los detalles, que termina siendo este otro carbocatión terciario, ¿sí? Que después, bueno, libera un hidrógeno y da este alqueno. Entonces se postula todo el proceso, digamos, de biosíntesis, o sea, la síntesis natural que se da en las plantas. Hay mucha gente que estudia eso, los estudios biosintéticos de distintos tipos de productos que se encuentran en las plantas y en los animales también, lo que se llaman los metabolitos secundarios, o sea, no los metabolitos principales, de los ciclos principales del metabolismo, sino los que están en los ciclos secundarios, también son muy importantes para estudiar, y hay mucha gente que trabaja en eso y se ha demostrado esta reacción, ¿sí? O sea que hay carbocationes que pueden estar presentes en mecanismos de biosíntesis. Bueno, simplemente para ilustrar el punto. Entonces, vemos que las reacciones estas que ocurren a través de carbocationes no son muy útiles desde el punto de vista sintético. Entonces, ¿cómo hacer para obtener, por ejemplo, un alcohol con orientación Markovnikov, pero sin que haya reordenamiento que termine en otro producto indeseado? ¿Sí? Bueno, hay una alternativa, que es esta reacción en dos etapas, que es la reacción de oximercuración, desmercuración. ¿Sí? En este caso, fíjense, en la primera etapa tenemos la reacción con un producto, un diacetato de mercurio, ¿sí? Mercurio 2, en medio acuoso con tetrahidrofurano, que es el solvente, ¿sí? Y después se utiliza se hace una reacción de reducción con borhidruro de sodio del producto formado inicialmente. Y ahí se termina, fíjense, en el 1-metil-ciclopentanol. ¿Sí? Bueno, en este caso, la reacción, digamos, de formación del alcohol en medio acuoso daría también este alcohol, ¿sí? Se formaría el carbocatión terciario, no habría diferencia. Pero vamos a ver que en otros casos, y vamos a entender por qué, cuando veamos un poco el mecanismo, esta reacción ocurre sin la posibilidad de reordenamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que en la primera etapa, la adición del acetato mercúrico sobre el alqueno produce un ion intermediario de estructura cíclica, que es el ion mercurinio. ¿Sí? Un nombre un poco gracioso. Mercurinio. Bueno, pero es así. Este ion mercurinio, después, en medio acuoso, digamos, se abre y se forma el compuesto organomercúrico, ¿sí? Entonces, acá tenemos una estructura estabilizada donde la carga positiva se va a localizar preferentemente en el carbono, que mejor la puede soportar. O sea, el diferencial de carga positiva acá es mayor que acá, porque acá tendríamos una especie, digamos, no es un carbocatión, pero bueno, densidad de carga positiva sobre un carbono terciario, y acá densidad de carga positiva sobre un carbono secundario. Entonces el agua ataca acá, ¿sí? El diferencial de carga positiva acá es mayor que acá. Por eso el agua termina entrando ahí, y el mercurio queda unido al carbono menos sustituido. Y después, ¿qué hay que hacer? La reducción de este enlace carbono-mercurio, y eso se logra con borhidruro de sodio. ¿Sí? Entonces se rompe este enlace y el hidruro provisto por el borhidruro de sodio entró acá y se rompió el enlace carbono-mercurio. Bueno, no vemos el detalle de esta segunda etapa, simplemente una reducción, ¿sí? Y el rendimiento es muy elevado. Tampoco vemos mucho la estereoquímica de la reacción, simplemente vemos la regioquímica, ¿sí? Ahora, fíjense que en este caso es muy interesante esta reacción, en este caso el 3,3-dimetil-1-buteno, porque haciendo la oximercuración, desmercuración, podemos obtener el alcohol Markovnikov sin reordenamiento, ¿sí?
El alcohol Markovnikov, por supuesto, va a venir acá. Oxidrilo acá, quiero yo. Entonces hacemos acetato mercúrico en medio acuoso, obtenemos el compuesto organomercúrico con el oxidrilo en el carbono 2, después reducción con boruro de sodio, y se termina en el 3,3-dimetil 2 butano 2 solo, 2 butanol. ¿Sí? 24% de rendimiento. Muy bueno. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago la reacción de este compuesto, el 3,3-dimetil 1-buteno, con, por ejemplo, ácido fosfórico al 20%, ácido fosfórico acuoso? ¿Qué me daría? ¿Qué pasaría en ese medio? Y en donde está el acetato de mercurio no estaría. El acetato de mercurio, perdón. ¿Cómo? O sea, me quedaría el mismo producto, pero en donde está el acetato de mercurio tendría el. ¿Cómo es este? Prefiero me sale el nombre. ¿El mismo, Fosfato. el mismo producto? ¿El mismo alcohol? No sería el mismo alcohol. Digo, tendría la misma estructura. No. Cualquier cosa estoy diciendo. Puede ser que se protonaría, ay, voy a decir cualquier cosa, el alcohol y ¿Cómo se va? No se va a protonar el alcohol. no Tenemos habría alqueno con agua en medio ácido. ¿Qué tuvimos viendo hasta recién? Reacciones de alquenos con agua en medio ácido. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué se forma inicialmente? el alcohol. ¿Cómo? Inicialmente, ¿qué es lo que se forma? Si yo hago un alqueno con agua en medio ácido, inicialmente, ¿qué se forma? Sí, sería una hidratación. Carbocación. Claro. Sería una hidratación, sí, vamos a llegar a un alcohol. Agua en medio ácido con un alqueno me da un alcohol. Pero, ¿voy a llegar al mismo alcohol? En este caso, agua en medio ácido, ¿llego a este alcohol? Para mí sí, profe. ¿Pero por qué? Porque yo estoy mirando las estructuras. Y lo que yo digo es que, por ahí estoy diciendo una reburrada, perdón, No hay problema, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, no hay problema, no te sientas mal. Adelante. Ya me estoy frustrando. Donde tengo ahí, en el producto es Markovnikov, Sí. el acetato de mercurio, ¿no? Me quedaría reemplazado por el fosfato, ¿cómo es? Profe, no me sale el nombre, perdón. H3. No, son dos reactivos distintos. Ácido fosfórico, química básica, ácido fosfórico al 20% es ácido acuoso. Sí. Es agua con algo de ácido. Sí. Hay hidrógeno en el medio. Y si yo tengo agua en medio ácido con un alqueno, ¿qué pasa? ¿Qué acabamos de ver? ¿Cuál es el mecanismo que opera cuando tenemos agua en medio ácido, que lo hacemos reaccionar, ponemos un alqueno en ese medio acuoso ácido, y un alqueno? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Se formar un carbocatión o no? Exacto, se forma un carbocatión. ¿Y qué pasa con el carbocatión en este caso? ¿Cuál es el carbocatión que se forma? Y se va a formar donde sea más estable, o sea, donde tenga más sustituyentes. Que ¿Cómo? se va a No te escucho. formar donde sea más estable, o Sí, sea, se va a donde formar está más entonces el sustituido. carbocatión según Markovnikov, acá. Claro. Secundario y no primario. Bueno, y en este caso, ¿qué pasaría si se forma el carbocatión secundario acá? ¿Llegamos igual acá, a este alcohol? ¿O pasa algo antes? No, ahora se puede mover, se va a mover para formar uno más estable. Bueno, se puede reordenar. Va a haber un desplazamiento a 1 a 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 metilos acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que... Claro, bueno, acá alguien me dijo que no tenía el mismo alcohol, porque claro, hay un reordenamiento. Claro, fíjense la estructura de esto. La voy a dibujar acá con esto, así. A ver. No, con esto. Entonces,
El 3,3-dimetil-1-buteno, fíjense que lo que tenemos es el doble enlace, ¿sí? Bueno, y acá hay un carbono que tiene 3 grupos metilos, o sea, tengo esto, 1, 2, 3 metilos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se forma, a ver si lo puedo borrar bien si se forma el carbocatión acá, inicialmente se va a formar ahí, ¿sí? Porque es un alqueno asimétrico. Con el hidróneo del agua en medio ácido se forma el carbocatión secundario. Y al lado que tengo 3 grupos metilos, entonces, ¿qué sucede? Desplazamiento 1,2 de metilo, ¿sí? Entonces, a partir de este carbocatión secundario, se termina, la etapa siguiente, me va a dar esto, a ver si lo puedo dibujar bien. Me va a quedar esto, vamos a ponerlo así, así, así. Acá me quedó un metilo, y el otro metilo que estaba unido a este carbono, ¿dónde vino? Acá. Desplazamiento 1,2 de metilo. Entonces, como se fue un metilo de acá, ¿qué me quedó acá? En el carbono contiguo me quedó la carga positiva. Ahí. Entonces, este es el carbocatión que tengo después de la migración. Entonces, ¿el alcohol dónde entra ahora? El agua, el nucleófilo. ¿A dónde está acá? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿en qué termina esto? Esperen que voy a borrar. Saco la carga positiva, pongo el agua, saco el protón del agua, finalmente, ¿qué me queda? Bueno, acá unido, OH. ¿Sí? Entonces, por supuesto, como vemos acá, no es el mismo alcohol. ¿Está bien? No es el mismo alcohol. No es el 3,3-dimetil-2-butanol. ¿Sí? Es el 2,3-dimetil-2-butanol. ¿Por qué? Porque pasamos por un carbocatión. Y si se pasa por un carbocatión y puede haber reordenamiento, va a ocurrir el reordenamiento. Y ahí finalmente terminamos en el alcohol reordenado, no en el que uno quería al principio. ¿Sí? De ahí la utilidad de esta reacción. De oximercuración, desmercuración. Llegamos al alcohol Markovnikov desde el alqueno de partida sin reordenamiento. ¿Por qué? Porque se forma el ion mercuriño, que no se reordena. Cuando se abre el ion mercuriño, ya el oxidrilo entró al carbono que tiene que entrar y no hay reordenamiento posible. ¿Está bien? Así que ojo con estas cosas. Entonces, si no hay problemas de reordenamiento, bueno, lo más barato obviamente es agua en medio ácido. Pero si puede haber reordenamiento y yo quiero el alcohol Markovnikov, no puedo usar agua en medio ácido, porque no voy a terminar en el alcohol deseado, sino en un producto reordenado como este que está arriba. ¿Sí? Entonces, en conclusión, si yo quiero, a partir de este alqueno, este alcohol, sí o sí tengo que pasar por estas dos reacciones. ¿Sí? Bueno, este es un reactivo que hay que trabajar con cuidado porque todos los reactivos de mercurio, sales de mercurio, son muy tóxicos. Pero bueno, con guantes y bajo campana, qué sé yo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, no me queda otro remedio, porque si no, las condiciones más simples, termino en el alcohol reordenado. Entonces, la hidratación de alquenos medio acuoso ácido solamente sirve cuando no hay posibilidad de reordenamiento. ¿Sí? Ahí empleo esas condiciones. Bueno, esperen que voy a... ¿Quedó claro? Clarísimo, profe, bien. Bueno, muy bien. Ahora sí, en el parcial no sé. Bueno, fenómeno, me alegro. Profe, Bueno, yo no lo sí. terminé de entender, pero voy a tratar de leer a ver si lo entiendo, si no le voy a mandar un mail. No, sí, hay que, pero la única manera de comprender, o sea, muchas cosas en el momento de la clase es posible que no las entiendan, no hay ningún problema. Y justamente la idea es que ustedes se sienten con el libro, tomen el mate, sienten con el libro, lean en profundidad, y ahí se les va a aclarar algunas cosas. Y si les quedan dudas todavía, por supuesto, me consultan, no hay ningún problema. ¿Está bien?
Sí, porque es como que creí que entendía, pero ahora con una pregunta que hizo me descolocó. Entonces ¿Cuál claramente pregunta? hay algo que no entendí. ¿Cuál pregunta? ¿Qué cosa? Decime que no No, entendiste. la última pregunta, porque yo pensé que iba a llegar directamente. O sea, no No, lo veo. O sea, no, pero fíjate, lo que acabamos de discutir. Producto principal de la reacción del alqueno con fosfórico al 20% es el que dibujé acá arriba recién. ¿Por qué? claro, Porque pero se reordena. claro, lo que yo no veo justamente es ese reordenamiento. Eso es lo que no veía. No Claro, veo. fíjate que, bueno, dibujarlo, lo tenés que dibujar con tranquilidad en tu casa y te vas a dar cuenta por qué. Acá es un carbocatión secundario inicialmente, ¿sí? Medio coso ácido se va a formar el carbocatión acá, según Markovnikov. Carbocatión Sí, secundario y no primario. Pero ¿qué pasa con este carbocatión secundario? Hay 3 grupos metilos al lado, entonces va a haber un desplazamiento 1-2 de metilo, ¿sí? Entonces, ese carbocatión no se va a quedar ahí, va a pasar a un carbocatión terciario. Y chao, pasamos a carbocatión terciario y ya no, nunca podemos llegar a este producto. ¿Está bien? ah, claro, pasa al del lado porque ya entendí, el carbono ese que tiene los 3 grupos metilos ese es terciario. Pasa del secundario al terciario. Ya está, Claro, ya lo entendí. un metilo pasa al lado y pasamos entonces del secundario al terciario. ¿Está Claro. bien? No lo Bueno, veía, sí. bueno, hagan ustedes el dibujo de la estructura, planteen todo el mecanismo y van a ver que llegan al producto que les acabo de dibujar. No llegan a este, sino que llegan al alcohol reordenado. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ahora, fíjense que también existe otra reacción que me permite preparar el alcohol anti-Markovnikov, ¿no? Porque uno puede necesitar, a partir de un alqueno, no el alcohol Markovnikov, ya sea sencillo o, bueno, o evitando el reordenamiento como vimos recién, sino que uno quiere, en algunos casos, el alcohol con el oxidrilo en el carbono menos sustituido, ¿sí? O sea, el producto que podríamos llamar anti-Markovnikov. Y eso se consigue también por una secuencia de 2 reacciones. Primero una hidroboración y después la oxidación del compuesto obtenido en la primera etapa. Entonces, la primera reacción, que es lo que llamamos hidroboración, ¿por qué? Porque se adiciona borano al doble enlace. El borano, o diborano también, se vende disuelto en THF. ¿Por qué se le dice diborano? Porque en realidad se piensa que la especie principal que se disuelve en THF en realidad es esto, boro 2, hidrógeno 6, ¿sí? Diborano. El diborano, bueno, en solución de tetraidrofurano, da como especie reactiva el borano, boro hidrógeno 3, ¿sí? Como vimos, el borano es una especie deficiente en electrones, ¿sí? Es un electrófilo que va a reaccionar con el nucleófilo, que es el doble enlace. Bueno, esto se vende en tetrahidrofurano. Tetrahidrofurano, por si no lo recuerdan, lo vamos a dibujar. El THF, ¿sí? Es un compuesto, es un éter cíclico. CH2, 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 CH2 y acá oxígeno. ¿Sí? Tetrahidrofurano. El furano es el heterociclo aromático, tiene 2 dobles enlaces. Bueno, se hidrogenan esos 2 dobles enlaces y se tiene el tetrahidrofurano. Es un éter muy usado, pues muy conveniente porque es un éter que no forma peróxido. Y bueno, el diborano disuelto en tetrahidrofurano se vende como reactivo y eso permite tener entonces la especie reactiva que estamos. Y se piensa que se forma un complejo entre el boro, ¿sí? El boro unido, formando un complejo con el oxígeno del tetrahidrofurano. Por eso lo escribimos así. Bueno, de todas maneras, la especie reactiva que se adiciona al doble enlace es el borano. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, sí. Pensaba Sí. que se había cortado porque me apareció un letrero de conexión inestable. Bueno, hay una adición al doble enlace. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué regioquímica tiene esta adición. El boro se une a uno de los enlaces y el hidrógeno, que inicialmente estaba unido al boro,
se une a un carbono del doble enlace y el hidrógeno se une al otro carbono del doble enlace. Y la segunda etapa de la reacción es la oxidación con agua oxigenada en medio básico. ¿Sí? Peróxido de hidrógeno en medio básico oxida el enlace carbono-boro y ahí se formó el alcohol. ¿Sí? El oxidrilo entró al carbono donde estaba unido el boro. Y la orientación de este alcohol es anti-Markovnikov. Y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, entonces ya le expliqué del borano. El ácido de Lewis es fuerte porque es una especie deficiente en electrones. ¿Sí? Entonces acepta electrones que le provee el tetrahidrofurano. Mecanismo de la hidroboración, la primera etapa. Es que el borano en principio se puede adicionar de dos maneras a un alqueno asimétrico. Puede ser la adición de esta manera con el borano uniéndose al carbono menos sustituido y el hidrógeno al carbono más sustituido. ¿Sí? De esta manera quedaría, como el borano es deficiente en electrones y empieza a aceptar electrones, tiene un diferencial de carga negativa y el carbono porque como se está rompiendo parcialmente este enlace, tiene un diferencial de carga positiva. ¿Sí? Este sería el estado de transición que lleva al producto de adición, ¿sí? A la adición del borano al alqueno. Este es el borano. La formación de esto pasa por este estado de transición. Como vemos, se está rompiendo parcialmente el enlace boro-hidrógeno, se está formando parcialmente el nuevo enlace carbono-hidrógeno, se está rompiendo parcialmente el enlace pi y se está formando el enlace carbono-boro. El otro estado de transición posible es hacer la adición al revés, o sea, el boro uniéndose al carbono más sustituido y el hidrógeno uniéndose al carbono menos sustituido. ¿Sí? Entonces, el boro del borano que se adiciona va a seguir teniendo el diferencial de carga negativa, pero en este caso, el carbono menos sustituido es el que tiene el diferencial de carga positiva. ¿Sí? Entonces, la adición ocurre de esta manera con esta regioquímica, que podríamos decir una regioquímica anti-Markovnikov. ¿Por qué? Porque en el estado de transición de la otra posibilidad, de la alternativa, el diferencial de carga positiva está localizado sobre un carbono que no la puede estabilizar tanto como en este estado de transición. ¿Sí? Acá el diferencial de carga positiva está sobre un carbono terciario, acá el diferencial de carga positiva está sobre un carbono secundario. Por lo tanto, este estado de transición es más estable que este, y la reacción más rápida ocurre por esta vía. Entonces, fíjense que acá ya tenemos explicada la regioquímica de la adición del borano. ¿Sí? Y a partir de acá, entonces, la formación del alcohol. Se rompe este enlace por oxidación con agua oxigenada en medio básico y acá entró el oxidrilo. Resultado final, alcohol con orientación anti-Markovnikov, ¿sí? Porque el oxidrilo entró al carbono menos sustituido. ¿Sí? Si hubiéramos hecho la adición de agua en medio ácido, el oxidrilo entraba acá, al carbono más sustituido. Bueno, eso en este caso no se observa. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, esto ya les expliqué, ¿no? Que
seguir entonces con el mecanismo de la reacción de hidroboración-oxidación. Acá están entrando. Bien, vamos a compartir pantalla de vuelta. Andamos por acá. Acá tendrían que estar viendo. Están viendo, ¿no? La filmina 34. Sí. Bien. Bueno, entonces una vez formado el borano, ya tenemos la explicación. Una vez formado el borano, vamos a ver que la reacción que sigue es la reacción de oxidación. Esa es una reacción con varias etapas, bastante complejo el mecanismo. No lo vamos a discutir porque no nos da el tiempo para todos los detalles de todos los mecanismos. Simplemente tener en cuenta que donde está el boro unido al carbono, ese enlace es el que se rompe en la etapa de oxidación, y ahí es donde ingresa el oxidrilo. O sea, esta reacción tiene una regioquímica determinada, fíjense que el borano se adiciona al carbono menos sustituido, y también tiene una estereoquímica determinada, porque la adición de borano, fíjense, es una adición sin. O sea, la adición sin con Y significa del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado del plano. El hidrógeno y el boro se adicionan al doble enlace del mismo lado del plano. ¿Por qué? Porque inicialmente el hidrógeno está unido al boro, ¿sí? Entonces las dos especies se unen al doble enlace por una cara. No puede darse que una se una por la cara de abajo y la otra por la de arriba. Las dos por la misma cara, ¿sí? Que puede ser la cara de abajo, como en este caso, o podría ser la cara de arriba. ¿Sí? En ese caso obtendríamos el enantiómero, pero bueno, la adición es sin, los dos del mismo lado. ¿Sí? Veamos el resultado. Entonces, como la adición es sin, el hidrógeno y el boro unidos por la misma cara del doble enlace, a donde estaba inicialmente el doble enlace, tenemos ahora un enlace carbono-hidrógeno, un enlace carbono-boro, oxidación, agua oxigenada en medio básico, se rompió el enlace carbono-boro, se formó el oxidrilo. Entonces fíjense que tenemos un alcohol con orientación anti-Markovnikov, ¿sí? Porque si hubiéramos hecho la adición de agua en medio ácido sobre este alqueno, el alcohol terminaría acá, el oxidrilo ahí. ¿Sí? El alcohol terciario y no el alcohol secundario. Bueno, acá tenemos el alcohol secundario, consecuencia del mecanismo de la reacción. Y no solo eso, sino que la adición es sin, los dos grupos del mismo lado. ¿Sí? Entonces se mantiene la orientación, la estereoquímica del oxidrilo respecto a la orientación del boro. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá se ha formado un carbono quiral y acá otro carbono quiral. ¿Sí? O sea, hay dos carbonos quirales. Y este compuesto, como vemos, no es un compuesto mes. Por lo tanto, si hay dos carbonos quirales, habría ¿cuántos estereoisómeros posibles? Con dos carbonos quirales. 4. Y si no hay compuesto mes. Claro, 2 a la 2. Entonces, ¿cuánto? 4. 4. ¿Se forman los 4? En esta reacción, ¿pueden formarse los 4 o cuántos se forman? No, porque siempre, no, porque solamente los enantiómeros, como dijo recién, porque el hidrógeno tiene que estar del mismo, o sea, tienen que estar los dos en posición sin, digamos, o los dos por abajo y los dos por arriba. Claro, la alternativa a este es que se forme el enantiómero. Nada ¿sí? más, claro, los enantiómeros. Los diasterómeros no se formarían. Claro, el otro par de enantiómeros no se formaría. Se forma un solo par de enantiómeros de los dos posibles. ¿Sí? Claro. Porque la adición es sin. Entonces, los dos entran por la cara de abajo o los dos entran por la cara de arriba. Si la adición de borano es por la cara de arriba, el metilo estaría para abajo, el borano estaría para arriba y el oxidrilo, por lo tanto, estaría para arriba. ¿Sí? Claro. Si invertimos la configuración de este, metilo para abajo, e invertimos este, oxidrilo para arriba, ¿qué tenemos? El enantiómero. ¿Sí? Pero no se puede obtener el otro par de enantiómeros porque la adición es sin, no es una adición anti. ¿Sí? Es una adición sin, los dos de la misma cara, no uno de una cara y otro de la cara opuesta. Entonces, la estereoquímica
es una estereoquímica determinada, ¿sí? Fíjense acá, 1-metilciclopenteno, bueno, parecido al anterior, hidroboración, oxidación. Oxidrilo e hidrógeno, tenemos el alcohol, fíjense, el alcohol anti-Markovnikov, y los dos del mismo lado, adición sin. En este caso lo podemos llamar, bueno, nombre común, trans 2-metilciclopentano. Trans 2-metilciclopentanol. ¿Sí? Para darle el nombre IUPAC un poquito más preciso, habría que indicar la configuración absoluta de este carbono quiral y de este carbono quiral. ¿Sí? Algo que ustedes ya saben hacer. Así que queda como tarea para el hogar. Pero siempre se va a obtener este y no el cis, ¿sí? Que sería el oxidrilo del mismo lado del plano que el metilo. Bueno, otro alqueno un poquito más complejo como este, que es el norborneno, y este norborneno en particular está deuterado, o sea que se reemplazó el enlace carbono-hidrógeno por un enlace carbono-deuterio. ¿Sí? ¿Qué es el deuterio? Que simbolizamos con D mayúscula. ¿Qué es el deuterio? ¿Qué es? Deuterio, agua deuterada, agua pesada, ¿no le suenan esas cosas? No, profe, yo no sabía que era. Me parece que han leído poco y nada los libros de química general, ¿eh? No puede ser que no sepan lo que es el deuterio. El isótopo más pesado del hidrógeno. ¿El hidrógeno qué es? Hidrógeno 1, ¿sí? Un protón en el núcleo. Y un electrón, por supuesto, rodeando el núcleo. ¿Y por qué decimos que el deuterio es más pesado que el isótopo pesado del hidrógeno? ¿Qué tiene en el núcleo el deuterio? Mayor cantidad de neutrones. Es un isótopo. ¿Cuántos más? ¿El hidrógeno 1 tiene neutrones en el núcleo? El hidrógeno, el elemento más Sí, el átomo de que... ¿No tiene ¿Cuánto? uno? La misma cantidad. ¿Uno qué? ¿Qué tiene? ¿Un Tiene neutrón? un electrón, un protón y neutrones. ¿No tiene uno? La misma cantidad. No. No puede ser, realmente estoy azorado. No puede ser, disculpen, ¿no? Pero no puede ser que no recuerden a esta altura la estructura la estructura básica del átomo de hidrógeno y el concepto de isótopo. No puede ser. ¿Cómo pasaron química 1? ¿Leyeron un libro? ¿Se interesaron por saber qué era la estructura electrónica de los átomos? ¿Qué era un átomo? Bueno, el hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo y un electrón. Por eso decimos hidrógeno 1. El deuterio es el isótopo pesado. ¿Por qué pesa? Pesa uno más pesado. Porque pesa uno más, ¿por qué? Porque hay un neutrón. Los neutrones y los protones tienen masas aproximadamente similares. ¿Sí? El electrón es muy liviano. Entonces por eso hablamos de hidrógeno 2, porque tiene un protón más un neutrón en su núcleo. Pero sigue siendo hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un protón y un electrón. ¿Sí? El concepto de isótopo. Todos los isótopos corresponden al mismo elemento. Nada más que hay isótopos livianos y isótopos pesados. La diferencia entre un isótopo liviano y un isótopo pesado es el número de neutrones que tienen en el núcleo. Los protones y los electrones son los mismos. ¿Sí? Concepto básico de química general. Bueno. Profe, Entonces, ¿cómo?
Perdón, ¿me querían decir algo? Preguntar esto porque no lo sé de verdad. El hidrógeno, entonces, ¿cuántos neutrones tiene en el núcleo? Ninguno. Ahí está. Un protón y un electrón. Solamente. Sí, perdón. ¿No leyeron química general? Sí, pero no sé, es como que, no sé, no sé. Che, alguien que me ayude, porque parece que soy la única. Igual. No sos la única. No me lo tomo con vos. No lo hago personal. Un electrón estaba segura. Ahora, cuando preguntó lo del neutrón, me quedé como con un colapso mental y dije, ¿cuántos neutrones tiene? Pero no lo tomes como algo personal, porque bueno, vos estás hablando, pero tus compañeros tampoco opinan nada, así que no sos la única que está en la nebulosa. No, pero me llamó la atención eso, que, o sea, no puedo no saber cuántos neutrones tiene en el núcleo. Claro, y no les estoy preguntando la estructura del átomo de hierro 56, cuántos neutrones tiene, yo tampoco lo sé, no me acuerdo. No. Pero estamos hablando de los átomos del periodo 1 y periodo 2, estamos hablando del átomo más liviano. Sí. ¿Está bien? Sí. Y el concepto de isótopo, es algo que se lee en el libro de química general. Profe, isótopo sé que tiene más cantidad de neutrones, pero acá lo que me mató, por decirlo, es una vergüenza igual, ¿no? Que no sabía que el hidrógeno no tenía neutrones. Bueno. En el núcleo. Es el único elemento, como es el más liviano, cuyo átomo que corresponde al isótopo más liviano no tiene neutrones en el núcleo. Todo lo demás sí. ¿Sí? Después pasamos al helio. El helio es helio 4, tiene 2 protones y 2 neutrones. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, el carbono 12. ¿Por qué decimos que es carbono 12? El número atómico es 6. ¿Ves? Conceptos básicos, número atómico, número másico. ¿Sí? El número atómico es el número de protones, por lo tanto igual al número de electrones. Y el número másico nos da la suma del número de protones más el número de neutrones. Y entonces carbono 12, ¿por qué es carbono 12? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo. Y después está el isótopo más pesado del carbono, que es muy importante, que es el carbono 13. ¿Por qué es 13? Porque tiene un neutrón más. O sea, tiene 6 protones más 7 neutrones. Por eso el carbono 13, a diferencia del carbono 12, que es el isótopo más abundante del carbono. ¿Está bien? Pero bueno, otro capítulo más. Igual que todas estas cuentas las hicimos y nos las tomaron y las pero jamás nos preguntaron por el hidrógeno y yo jamás me lo pregunté tampoco. O sea, sé que es una vergüenza. Pero me parece que pasaron leyendo muy superficialmente los libros de química general. Otro capítulo que tienen que volver a leer, ¿sí? Por lo menos estructura electrónica de los átomos de periodo 1 y periodo 2 de la tabla periódica, que son fundamentales para la química orgánica. Y el concepto lo tienen que tener. ¿Sí? Conceptos básicos. La química general son los cimientos de la casa. Si el cimiento está flojo, bueno, lo estamos viendo acá, cimiento flojo en química orgánica, la pared de la química orgánica no la podemos levantar muy bien si el cimiento está flojo, se nos cae la pared. Nunca vamos a llegar al techo. Así que bueno, a revisar eso. Bien. Entonces, en este caso tenemos el alqueno, que es un alqueno un poco particular, fíjense que tiene un grupo, acá un puente metileno, ¿sí? Entonces tiene una estructura, fíjense que hablando de casa, es como una especie de techo, ¿sí? La parte de abajo es lo que se llama la cara endo, y la parte superior es la cara exo. En este caso está marcado con deuterio. Entonces, hay dos posibilidades, la adición del borano por la cara endo o por la cara exo, ¿sí? Entonces, si el borano se adiciona por la cara exo, ¿sí? Acá fíjense que no hay una regioquímica determinada porque da igual que el borano entre acá o que entre acá, ¿sí? Lo dibujamos en esta posición. Adición sin el boro y el hidrógeno del mismo lado del plano, y después la oxidación en medio básico nos da el alcohol con el oxidrilo por arriba, ¿sí? Sobre la cara exo. Acá se ve que la cara endo no es tan favorecida porque hay una especie de tensión estérica para el ataque reactivo por la cara endo.
¿sí? Por eso se forma principalmente este alcohol, y no el alcohol que sería ubicado para abajo, el alcohol endo, se forma el alcohol exo, ¿sí? Pero se forma la mezcla racémica, ¿sí? Fíjense que los dos deuterios quedan para abajo del plano. Justamente con esto vemos la marca, el sentido de la marca. La marca está puesta para ver dónde quedaron los deuterios. Los dos deuterios están por abajo del plano, no están por arriba del plano. Por eso el producto es este, ¿sí? Y se obtiene la mezcla racémica porque, bueno, este carbono es quiral y este también. Fíjense, es una estructura compleja, pero los dos carbonos son quirales. ¿Por qué decimos que este carbono es quiral? Porque tiene deuterio, ¿sí? Si no, este carbono no sería quiral, sería solamente este. Pero bueno, de todas maneras, la mezcla racémica, ¿por qué? Porque da lo mismo, como les decía, que el oxidrilo, que viene del borano, entre acá o entre acá, ¿sí? Porque la adición, como no hay una regioquímica determinada, se puede dar en los dos casos. Si el oxidrilo lo dibujo acá, y lo vuelvo y muevo esa molécula, me voy a dar cuenta que es la imagen especular de esta. ¿Sí? Hagan el ejercicio. Pongan el espejo, dibujen la imagen especular de esta, giren la molécula que obtienen como imagen especular y van a ver que llegan a una que tiene el oxidrilo acá. Bueno, lo dejo de tarea para el hogar para que entiendan por qué se obtiene acá la mezcla racémica, que es consecuencia de la adición sin, que en este caso no hay una regioquímica determinada. Bueno, avanzamos un poco más. Adición de halógenos. Esta era una reacción que no podíamos entender por interacciones de especies cargadas, porque tanto el halógeno como el alqueno no son moléculas polares. Sin embargo, la reacción ocurre, ¿sí? Superposición de orbitales. Y se obtiene la adición de halógeno con una estereoquímica diferente. Ya no es una adición sin, sino es una adición anti. Y vamos a explicar por qué. En la primera etapa se forma un ion que podemos llamar halonio, ¿sí? Se rompe el enlace halógeno-halógeno y el enlace pi, el par de electrones pi, se unen al átomo de halógeno y se forma este intermediario con carga positiva compartida entre los tres miembros del ciclo. ¿Sí? Una especie de ciclo de tres, donde la carga positiva está compartida y ese ion halonio es el intermediario de la reacción. En la segunda etapa se abre el ion halonio por ataque del halogenuro, ¿sí? Y observen que el ion halonio, cuando se forma, bloquea una de las caras del doble enlace, ¿sí? Porque esto es un ciclo con una geometría muy determinada, ciclo de tres, o sea, está sobre una de las dos caras del doble enlace. Se forma de cualquiera de las dos, ¿está bien? Pero bueno, bloquea una cara. La cara bloqueada no interviene en la segunda etapa de la reacción. El halogenuro tiene que atacar al halonio necesariamente por la cara opuesta a la cara bloqueada. Por eso la adición termina siendo, como estamos esquematizando acá, aunque no quede del todo claro, estamos esquematizando una adición anti, ¿sí? Vamos a ver el caso concreto. Bueno, ¿cuál sería la etapa lenta? ¿Qué les parece? De estas dos. Formación del halonio o apertura del halonio con formación del producto. ¿Alguna idea? ¿Cuál puede ser? ¿No? ¿Nada? ¿Están ahí? ¿O abandonaron la clase ya? Hola. ¿Están? Sí, profe, yo estoy. Bien. Pero ¿Qué les parece? Hagan una estimación. Primera etapa, formación del halonio. Un ciclo tensionado. Segunda etapa, apertura del ciclo, formación del producto. La primera etapa. La primera, ¿no? Porque la segunda, fíjense, se libera energía cuando se rompe. Un ciclo de tres es un ciclo muy tensionado. Cuesta formarlo. Entonces, cuando se abre ese ciclo de tres, se libera energía. ¿Sí? Se rompe la tensión del ciclo, se libera energía. Entonces, la segunda etapa tiene que ser más rápida que la primera.
Entonces, es algo común que estamos viendo en todas las adiciones de halógenos. La primera etapa es la etapa lenta, formación del carbocatión, o formación del borano, o formación del halonio en este caso. ¿Sí? Es como para tratar de entender la estructura del bromonio, o del halonio en general, fíjense que podemos pensar algo que no se forma, ¿no? Un carbocatión primario, que se estabiliza con la formación del bromonio. La carga positiva inestable en un carbono primario se estabiliza porque se comparte con el par de electrones provisto por el bromo, y por eso se forma un bromonio. Sería la correcta representación del catión, no un catión primario en la primera etapa de la reacción, sino un bromonio, ¿sí? Porque también vamos a ver que la existencia del halonio en general está sostenida por justamente la estereoquímica de la reacción, ¿no? Porque si no se formara el halonio, en la primera etapa tendríamos un halógeno y una carga positiva con carbocatión común, ¿sí? Por lo tanto, ese carbocatión en la segunda etapa podría ser atacado por ambas caras, por arriba o por abajo, porque recuerden que el carbocatión es plano. Entonces, si tenemos un carbocatión que es atacado por un nucleófilo, el ataque del nucleófilo puede darse por la cara superior o por la cara inferior, ¿sí? Ahora, si se tiene el halonio como intermediario, una cara está bloqueada, el halogenuro que ataca en la segunda etapa ataca solamente por la cara opuesta, por la cara que está por debajo de la formación del halonio, ¿sí? Si esto es así como lo estamos escribiendo, tenemos que ver el resultado estereoquímico que es consistente con este mecanismo, ¿sí? O dicho de otra manera, cuando se ve, la cosa fue al revés, se ve un cierto resultado estereoquímico, entonces se postula la existencia del halonio como intermediario, si no, no se puede explicar ese resultado estereoquímico, ¿sí? Entonces, el bromo estabiliza el carbocatión, porque se comparte la carga entre los tres miembros del ciclo, a pesar de que se genera una cierta tensión angular, ¿sí? Bueno, fíjense que la reacción es estereoespecífica. Se adiciona el bromo, se forma el bromonio se abre, ¿y qué se obtiene? Este producto, ¿sí? Exclusivamente este. Este, por supuesto, con su enantiómero, ¿sí? Porque estamos planteando la adición de bromo por la cara superior, apertura por la cara inferior, ¿sí? Formación de el compuesto trans, digamos. Pero se puede formar el otro, si planteamos primero la adición de bromo por la cara inferior y la apertura por la cara superior. O también a partir de este, que el bromuro ataque a este carbono y no a este. Con lo cual, acá tendríamos el bromo para abajo y acá el bromo para arriba, ¿sí? Este es un carbono quiral y este es otro carbono quiral. Y esto no es un compuesto meso. Entonces, si pasamos al enantiómero, tenemos que invertir este e invertir este, ¿sí? El bromo para abajo y el bromo para arriba. Pero no se obtienen los dos bromos del mismo lado, ¿sí? O sea, se obtiene una mezcla de enantiómeros, pero no el otro par de enantiómeros. De nuevo, 2 carbonos quirales, por lo tanto, un total de 4 estereoisómeros, que vienen como 2 pares de enantiómeros. En este caso se obtiene exclusivamente uno de esos 2 pares de enantiómeros, no el otro. Entonces tenemos que concluir que la reacción necesariamente pasa por un bromonio, ¿sí? Si no pasara por un bromonio, ¿cuál hubiera sido el mecanismo? El bromo se adiciona al doble enlace y queda un carbocatión, ¿sí? Si queda un carbocatión, en la primera etapa de la reacción, el bromuro ataca por las dos caras, ataca por abajo y ataca por arriba. En ese caso, ¿qué hubiéramos tenido? Un segundo producto, ¿sí? Vamos a escribirlo a ver acá. Ahí tendríamos las posibilidades que queden los dos por arriba o los dos por abajo. Claro, si se obtiene el otro producto, si el mecanismo fuera distinto, acá podríamos haber obtenido esto, ¿sí? Claro. A ver, si lo puedo escribir con trazo grueso. Este era trazo grueso. Ahí está. Ahí, una cosa así. ¿Está bien? El bromo por arriba. Los dos bromos al mismo lado, o sea, el producto cis. El cis dibromo ciclohexano. No se obtiene. No se observa. Si no se observa, no podemos postular un mecanismo de carbocatión. Si no se observa, necesariamente es el único mecanismo factible, es postular
la formación del bromoño, una cara bloqueada. ¿Sí? Con una cara bloqueada, ahí sí podemos explicar la formación del producto de adición anti. ¿Sí? Entonces fíjense que el análisis de la mezcla, el resultado experimental, es el que sostiene el mecanismo. El mecanismo lo sacamos de la galera, no lo sacamos de la galera. Postulamos un mecanismo para tratar de entender lo que se obtiene en la reacción. Como en esta reacción se obtiene exclusivamente una mezcla racémica de un par de enantiómeros y no se obtiene nada del otro par de enantiómeros, y ese par de enantiómeros es el resultado de la adición anti, ¿sí? Entonces hay que postular el bromoño. Estaba pensando que el otro producto por ahí es el producto meso, ¿no? Bueno, no importa. La cuestión es que se obtiene solamente este par de enantiómeros, ¿sí? No hay otro camino posible. Entonces, en general, una reacción estereoespecífica la definimos así: una reacción donde el mecanismo implica que la estereoquímica del material de partida determina la estereoquímica del producto, y no hay otro camino posible, ¿sí? Entonces, ya habiendo concluido que en estas reacciones la adición de bromo es una adición anti, fíjense que es fácil de entender por qué el cis-2-buteno da la mezcla racémica, ¿sí? De el par enantiómero del 2,3-dibromobutano. En este caso, fíjense que se puede formar el compuesto meso, pero el compuesto meso no se forma a partir del cis-2-buteno, es imposible. El compuesto meso se puede formar a partir del trans-2-buteno. ¿Sí? Exclusivamente el compuesto meso viene del trans-2-buteno y la mezcla racémica viene del cis-2-buteno. No es que el trans nos puede dar los 3 estereoisómeros y el cis también. El cis da la mezcla racémica y el trans da el compuesto meso. ¿Cómo lo explicamos? Porque inicialmente se forma el bromoño, ¿sí? Entonces, eso indica que el único camino posible es que el bromoño se abra de manera anti. La adición termina siendo una adición anti. ¿Sí? Bueno, esa es la definición entonces de una reacción estereoespecífica. La reacción del mecanismo implica que la estereoquímica del material de partida determina la estereoquímica del producto. Bien. Bueno, esta reacción, que vemos que tiene un mecanismo con una cierta complejidad, es una reacción que se puede hacer de manera muy sencilla y que sirve para reconocer si un compuesto que uno está estudiando es un alqueno o no lo es, ¿sí? Lo que llamamos el test químico de la insaturación. Se tiene una solución de bromo en tetracloruro de carbono. El bromo es un reactivo líquido de color rojo muy intenso, rojo naranja oscuro, ¿sí? Entonces, disuelto en tetracloruro de carbono, le agregamos ese reactivo a la solución donde uno piensa que puede tener un alqueno, ¿sí? El alqueno también disuelto por ahí en el mismo solvente, tetracloruro de carbono. Entonces, ¿qué vemos? Si acá tenemos el alqueno, vamos a tener la reacción de adición del bromo al alqueno. Entonces, desaparece el color del bromo, se rompió el enlace bromo-bromo. Tenemos el producto de adición, ¿sí? Desapareció el color. Si el color permanece, no hay reacción, ¿sí? Entonces acá tenemos el alqueno y acá no lo tenemos. Fíjense que es algo muy, muy sencillo de hacer en el laboratorio. Con cuidado también, porque el bromo es un reactivo tóxico que hay que manejar bajo campana, con guantes, con anteojos de seguridad, con todos los detalles. Bueno, pero es muy fácil de hacer, como vemos, y muy indicativo, ¿sí? ¿Hay color o no hay color? Bien. En 10 minutos se viene el último corte y seguimos después con la última parte de la clase. Bien. Entonces, ya vimos formación de alcoholes, vimos formación de compuestos dibromados, vimos formación de halogénuros de alquilo, y ahora vamos a ver formación de halohidrinas, o sea, el halógeno que se adiciona al doble enlace, pero en este caso en presencia de agua. Entonces el producto final no termina siendo un 1,2-dialoalcano, sino que es un haloalcohol, ¿sí? Bromoalcohol o cloroalcohol o lo que sea.
Entonces, fíjense que el producto sería este, la alohidrina, el trans-2-bromo-ciclopentanol, ¿sí? Más un enantiómero. Entonces, si la adición de halógeno es en presencia de agua y el producto final es este, ¿cuál es el nucleófilo en este caso? El agua, profe. El agua, ¿sí? En el otro caso, la adición de bromo, se formaba el bromoño en la primera etapa, quedaba bromuro dando vuelta por ahí, el bromuro funcionaba como nucleófilo. Acá hay exceso de agua, entonces el nucleófilo principal es justamente el agua. Y por eso tenemos la alohidrina, o la bromohidrina en particular en este caso, y no el producto dibromado, ¿sí? Porque el nucleófilo principal ahora es el agua. Y el mecanismo, fíjense que tiene que ser un mecanismo parecido al mecanismo de adición de bromo a un alqueno. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo un producto de adición anti. La primera etapa es la misma, formación del bromoño, al aloño en general, ¿sí? Cara bloqueada por el aloño, ataca el nucleófilo, que en este caso es el agua, por la cara opuesta. En este caso, bueno, esquematizada la cara inferior, ¿sí? Bueno, acá tenemos una reacción de equilibrio, ¿no? Que se desplaza rápidamente hacia el producto, porque es simplemente un intercambio ácido-base entre la alohidrina protonada y el agua. Se forma entonces el hidrógeno. Y que tenemos orientación Markovnikov, ¿sí? Porque, de nuevo acá, diferencial de carga positiva repartido entre los tres miembros del ciclo. La carga positiva se va a localizar mejor sobre el carbono más sustituido. Por eso el nucleófilo ataca al carbono más sustituido. Por eso tenemos orientación Markovnikov. ¿Y qué estereoquímica? Como vemos, estereoquímica anti, ¿sí? Las dos cosas se explican por el mecanismo. La formación del aloño inicialmente implica que la adición va a ser una adición anti, ¿sí? Y bueno, como se forma un aloño como intermediario, que la carga positiva se va a localizar preferentemente en uno de los carbonos, si es que el aloño es asimétrico, entonces el nucleófilo va a atacar al carbono más sustituido de ese aloño. Bueno, dicho de otra manera, el estudio de la mezcla de reacción, el análisis de la estructura de los productos que se obtienen en este tipo de reacción, lleva a la conclusión de que el mecanismo, que hay que proponer este mecanismo, ¿sí? El mecanismo se propone en base a los productos que se obtienen cuando se hace la reacción de halógeno con agua con un alqueno asimétrico. La conclusión es que la orientación es Markovnikov y la estereoquímica es anti. Entonces no queda más remedio que proponer este mecanismo. ¿Sí? Veamos, caso concreto. Fíjense. El 1-metil ciclopenteno. Bromo, hacemos la reacción de adición de bromo en medio acuoso. ¿Qué tenemos? Formación del bromoño, supongamos, por la cara inferior. Si el bromoño se forma por la cara inferior, el metilo queda para arriba, y este hidrógeno también. ¿Sí? Ahora viene el ataque del nucleófilo, el agua. Hay dos carbonos en el ciclo del bromoño. ¿Sí? En este caso, este es un carbono terciario, este es un carbono secundario. Entonces la carga positiva del bromoño se reparte entre los tres miembros del ciclo. Pero el diferencial de carga positiva acá es mayor que acá. Por eso el nucleófilo prefiere atacar acá. Y ahí tenemos la orientación Markovnikov, ¿sí? El agua ataca a este carbono. ¿Y por qué cara ataca? Por la cara opuesta donde se formó el bromoño. El bromoño está para abajo. Bloqueó el ciclo por la cara inferior. Entonces el agua no le queda más remedio que atacar por la cara de arriba, ¿sí? Bueno, después se desprotona y tenemos el oxidrilo por la cara superior. El metilo quedó para abajo, porque bueno, acá se invirtió la configuración. Se abrió el bromoño y el bromo quedó unido al carbono secundario hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos el compuesto, fíjense, acá tenemos una cierta configuración, este carbono quiral, y este también es carbono quiral. Se formó el enantiómero. ¿Cuál es el enantiómero? Producto también de la adición anti, ¿sí? ¿Y cómo lo planteamos?
si es el enantiómero, tenemos que invertir acá. El oxidrilo pasa para abajo, el metilo para arriba, y acá también, el bromo para arriba. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, acá estamos arbitrariamente postulando la adición de bromo por la cara inferior, formando este bromoño. Pero la adición de bromo, como esto es plano, se puede dar por la cara superior, va a formar el otro bromoño. Si formamos el otro bromoño, después el agua tiene que atacar por la cara inferior a este carbono. Entonces finalmente va a quedar el metilo para arriba, el oxidrilo para abajo y acá el bromo para arriba. ¿A qué llegamos? Al enantiómero de este. ¿Sí? Ambos caminos son igualmente probables. Entonces tenemos la mezcla racémica. La mezcla racémica de este compuesto y su enantiómero, no de los otros dos. De nuevo, 2 carbonos quirales, 4 estereoisómeros que vienen como en 2 bolsas separadas, por decirlo así. 2 pares de enantiómeros. Bueno, nos tocó este juguete, nos tocó este par de enantiómeros y no el otro. La otra bolsita no la tenemos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo explicamos eso, mejor dicho? ¿Por qué este par de enantiómeros y no el otro? Porque, bueno, la adición es una adición con formación de un bromoño cíclico que después se abre por ataque por la cara opuesta. O sea, adición termina siendo adicionante. ¿Sí? Bueno, supongamos que hacemos la reacción de bromo medio acuoso, pero en este caso, solución saturada de cloruro de sodio. ¿Sí? No es agua pura, sino que tomamos agua, le empezamos a agregar sal. Le agrego sal, cloruro de sodio, disuelvo, pero bueno, la capacidad de disolución de cualquier solvente tiene un límite. Si yo sigo agregando soluto, voy a llegar a un momento que el solvente ya no lo puede disolver y tengo entonces una solución saturada. ¿Sí? Saturé la solución. Me quedó la famosa salmuera. ¿Ves cómo se hace una salmuera? Bueno, exceso de sal en agua. Se va a quedar sal en el fondo sin disolver. ¿Sí? El agua, que está por arriba de la sal, está saturada de cloruro de sodio. Y abajo me quedó el sólido, que es el cloruro de sodio que no se pudo disolver. Bueno, en este caso, cuando se hace la reacción con ciclohexeno y bromo en esta solución saturada de cloruro de sodio, se obtiene una mezcla de productos. El trans 2-bromo-ciclohexanol y el trans 1-bromo-2-clorohexano. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se obtiene este y no solamente la bromohidrina? ¿Por qué se obtiene el producto 1-bromo-2-cloro, ciclohexano, ¿no? Acá hay un error de tipeo. Nos falta el ciclo, perdón. No hexano, sino ciclohexano. Se viene el ciclohexanol y el 1-bromo-2-clorociclohexano. Corríjanlo, por favor. Nos olvidamos de corregir siempre. ¿Por qué se obtiene el producto clorado? El 1-bromo-2-clorociclohexano. Y no solamente el trans 2-bromo-ciclohexanol. ¿Por qué se obtiene también el trans 1-bromo-2-clorociclohexano? ¿Qué podría ser? Puede ser porque es como una adición, Sí, la reacción es una adición, pero ¿por qué se obtiene el producto con cloro y no solamente la bromohidrina? Si está saturado, profe va a poder reaccionar con el cloro o no. Va a haber como exceso, digamos. Si yo tengo cloruro de sodio, van a quedar iones cloro, digamos, eso voy. Cloruro, sí. Sí. Cloruro, El cloro se llama cloruro, ¿sí? Bueno, hay un exceso de cloruro porque justamente es una solución saturada, o sea, hay un segundo nucleófilo. ¿Sí? Son 2 nucleófilos. Bueno, ahora se va a cortar y ya retomamos en el último bloque.
Bueno, que entran los últimos compañeros y ya arrancamos de vuelta. Bien. Vamos a compartir pantalla. Nos quedan 15 minutos de clase, un poquito menos. Y vamos a terminar de ver esto. Sí, estamos en la filmina 41. ¿Están viendo, no? La filmina 41. ¿Sí? Sí. ¿La ven? Sí. Sí. Bueno, entonces sí, la conclusión es que se da el otro producto porque como es una solución saturada, hay dos nucleófilos. ¿Sí? El agua y el cloruro. Entonces, inicialmente se va a formar el bromonio, es el intermediario, ¿sí? Porque el bromo 2 en solución acuosa saturada de cloruro de sodio. Este bromonio intermediario va a reaccionar con dos nucleófilos. Tenemos agua, que es el solvente, y tenemos cloruro, que viene justamente de la sal, que ha saturado el solvente acuoso. Por lo tanto, se forman los dos productos trans. ¿Por qué? Porque vienen del mismo bromonio intermediario, el trans 2-bromo ciclohexanol, más su enantiómero, por las razones que ya explicamos, y el trans 1-bromo 2-clorociclohexano, más su enantiómero, por las mismas razones. ¿Sí? Entonces, cualquier nucleófilo que esté en exceso en el medio puede dar lugar a productos diferentes. ¿Sí? Entonces, acá, si uno quiere la bromohidrina, obviamente va a usar agua pura, no le va a poner nada de cloruro de sodio, ¿sí? El agua lo más pura posible, para que este sea el producto mayoritario. Bien. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de reacciones. Con esto creo que vamos a llegar hasta el final de la clase. Otra reacción de adición, pero en este caso no es electrofílica porque es bueno, sí, de alguna manera la podemos ver como un electrófilo, pero es el mecanismo un poco particular. ¿Por qué? Porque necesitamos un catalizador para que ocurra, ¿sí? La hidrogenación de un alqueno nos va a dar un alcano, pero solamente se da en presencia de un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Creo que está la pregunta. Para acelerar la velocidad de reacción. Exacto. ¿Y qué le pasa al catalizador? ¿Interviene, reacciona o se recupera al final? No, se recupera. Se recupera, ¿no? El catalizador interviene en la reacción acelerando la reacción, pero no se consume, ¿sí? Se recupera inalterado. Entonces, en este caso necesitamos la catálisis en fase heterogénea, ¿sí? Porque se utiliza un metal noble como el platino o el paladio, depositado sobre carbono activado, el carbono de muy alta pureza, y el platino está dispersado en ese carbono, ¿sí? Cuando uno compra, estos son reactivos que se compran, platino sobre carbono, paladio sobre carbón, es un sólido negro, y ahí está incluido el platino, ¿sí? No, que se puede aislar el platino de este material, es muy difícil. Y los catalizadores más comunes, bueno, son platino sobre carbono o paladio sobre carbono. También se puede utilizar níquel, níquel Raney, es una variedad de níquel que tiene un tratamiento particular que lo hace muy poroso. Bueno, entonces en este caso se adiciona el hidrógeno al doble enlace. ¿Y qué tenemos? El alcano, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es el mecanismo de la reacción. Y esta reacción vamos a ver que también tiene una estereoquímica determinada, ¿sí? La adición es una adición sin. Los dos átomos de hidrógeno entran del mismo lado de la cara del doble enlace. O sea, en este sentido sería similar a la adición del borano. Adición sin. Bueno, acá vemos otra adición sin. Fíjense, un alqueno particular como este, el 2-metil ciclohexano, ¿sí? Perdón, no está mal el nombre este. El 2-metil metileno ciclohexano, sí, bueno, está entre comillas, está medio raro el nombre. Bueno, acá tenemos un doble enlace exocíclico, ¿sí? Se hidrogena este alqueno en hidrógeno y platino como catalizador, platino sobre carbono, el solvente ácido acético. Observamos
fíjense que se obtiene el cis 1,2-dimetilciclohexano y el trans 1,2-dimetilciclohexano. ¿Sí? Vamos a ver por qué. En este caso una mezcla, porque fíjense que hay una cara favorecida, en este caso, que sería la cara opuesta a la cara donde se encuentra el grupo metilo. El grupo metilo está para arriba. De alguna manera bloquea parcialmente esta cara, por lo tanto el hidrógeno, la molécula de hidrógeno, que se va a adicionar al doble enlace, se adiciona preferentemente por la cara inferior. Por eso se obtiene más de este producto, del cis 1,2-dimetilciclohexano, el metilo quedó para arriba porque el hidrógeno entró por abajo, y menos de este. En este caso el hidrógeno estaría entrando por arriba, por la cara superior, que está parcialmente bloqueada, entonces el metilo este va para abajo. Por eso este producto, que es el trans 1,2-dimetilciclohexano, se obtiene con menor rendimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos detalles del mecanismo. Como les decía, esto es una hidrogenación catalítica, ¿sí? La catálisis es en fase heterogénea. ¿Por qué en fase heterogénea? Porque el platino es un sólido depositado sobre otro sólido, que es el carbono. Y se disuelve el alqueno en solvente determinado, que puede ser, por ejemplo, ácido acético, acetato de etilo, cualquier otro. Entonces tenemos nuestro sustrato en solución y el catalizador en fase sólida. Una catálisis heterogénea. ¿Sí? Bueno, acá ya contestamos la pregunta del catalizador. El catalizador en este caso está finamente dividido, disperso en carbono activado. ¿Sí? Y justamente finamente dividido y disperso, porque de esa manera se aumenta el área específica del catalizador y puede hacerse la reacción a mayor velocidad. ¿Sí? De nuevo, como ya explicamos esto, ¿no? La adición sin. Ya recuerdan ustedes lo que es la adición sin. Un detalle termodinámico sobre estas reacciones, fíjense que la hidrogenación es una reacción que libera energía, ¿sí? Se puede medir entonces el calor de hidrogenación. Son reacciones exotérmicas. ¿Por qué? Porque se rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno, que no es un enlace muy fuerte, se rompe el enlace pi, para eso hay que dar energía, ¿no? Para romper esos enlaces, pero se forman dos nuevos enlaces carbono-hidrógeno. Enlaces simples carbono-hidrógeno, carbono sp3 hidrógeno, que son de muy estables. Por lo tanto, el balance energético final es de liberación de energía. Las reacciones son exotérmicas. ¿Sí? En un gráfico de energía potencial tenemos distintos alquenos que todos tienen, distintos alquenos que pueden dar lugar al mismo alcano por hidrogenación, por ejemplo, el cis-1-buteno, el 1-buteno, el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. ¿Sí? Y observemos que no tienen todos la misma energía potencial. ¿Por qué concluimos esto? Porque cuando medimos el calor de hidrogenación liberado en cada uno de los casos, vemos que el trans libera 115 kJ por mol, el cis es un poco más inestable, libera 119, y el 1-buteno es más inestable todavía, porque libera 126. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, los tenemos ordenados en estabilidad. El más estable es el trans, el menos estable es el 1-buteno. Vamos a explicar por qué. Bueno, ya les expliqué por qué las reacciones son exotérmicas, y lo que se observa es que tenemos este orden, ¿sí? De calor de hidrogenación liberado decreciente y por lo tanto estabilidad del doble enlace creciente. Cuanto menos calor se libera, más estable es el alqueno, ¿sí? Más tensa la molécula, menos estable, más energía va a liberar. Bueno, expliquemos un poco por qué. ¿Qué sucede? ¿Por qué podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar, mejor dicho, que un alqueno cuanto más sustituido, como vemos acá, más sustituido el alqueno, más estable? Por lo tanto, menos energía libera, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Los alquenos, el 2-buteno,
los dos butenos son más estables que el 1-buteno. Los dobles enlaces acá están más sustituidos que acá. ¿Sí? Sería un caso de un alqueno como este, disustituido contra monosustituido, más estable este que este. ¿Por qué? Hay varias teorías para explicar esto, pero una de las mejores propuestas que está acá en el libro de McMurray, que es el efecto de la hiperconjugación. También la sostiene Morrison. En el libro de Morrison y Boyd también está la misma explicación para este hecho. Y tiene que ver con la hiperconjugación, ¿sí? En este caso, el par de electrones pi estabilizado por hiperconjugación con enlace sigma de los sustituyentes que están unidos al doble enlace. ¿Sí? Fíjense acá un grupo metilo unido al alqueno, tendríamos una estructura de hiperconjugación donde el par de electrones pi se comparte con este enlace sigma. Entonces tendríamos 4 electrones compartidos entre 1, 2, 3, 4 átomos. Más o menos esto es lo que pretende representar este diagrama de nubes electrónicas que vemos ahí. Esquemáticamente lo podemos poner así: el enlace pi estabilizado por hiperconjugación con un enlace sigma carbono-hidrógeno vecino. Cuanto más de estos haya cercano al enlace pi, más estructuras de hiperconjugación, más estable es el alqueno. ¿Sí? Por eso tenemos ese orden. Ahora, ¿cómo explicamos la diferencia entre el trans y el cis? El trans y el cis 2-buteno tienen el mismo número de sustituyentes, o sea que en este caso la hiperconjugación no nos sirve para explicar la estabilidad. Tenemos que recurrir a otro concepto, la tensión estérica. ¿Por qué? Porque fíjense que si tenemos el cis 2-buteno, los dos grupos metilos están del mismo lado del plano, en cambio en el trans están del lado opuesto. El alqueno trans no tiene ninguna tensión estérica. El alqueno cis sí la tiene, porque fíjense que este hidrógeno, el metilo, está muy cerca de este. Cuando calculamos la distancia entre estos dos, la distancia de separación entre estos dos nos da menor a la suma de los radios de Van der Waals de los átomos de hidrógeno. Por eso hay tensión estérica. ¿Sí? Entonces, este es un alqueno más tensionado que este, por eso libera más energía. ¿Sí? En un trans no hay tensión estérica. Bueno, bien. Hasta acá llegamos. El mecanismo lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Sí? Nos falta, bueno, discutir el mecanismo de esta reacción, nos faltan ver reacciones de epoxidación y reacciones de ruptura oxidativa del doble enlace carbono-carbono. Eso es lo que nos queda por ver de alquenos, y también, bueno, tenemos que ver alquinos. O sea que la primera mitad de la clase que viene, un poquito menos quizás, vamos a terminar con todo lo que tenga que ver con alquenos y alquinos, y después vamos a empezar con las reacciones de halogenuros de alquilo, ¿sí? Que algunos conceptos los vamos a extender a esas reacciones, sobre todo, vamos a ver que hay reacciones de los halogenuros de alquilo que ocurren también por formación de carbocationes, y ahí vamos entonces ya a saber que los carbocationes se reordenan, que se pueden estabilizar por solventes polares, etcétera, etcétera. Así que bueno, todo eso queda ya para el miércoles que viene. Este viernes hacen los problemas y bueno, ya van a empezar con los trabajos prácticos para hacerlos en forma virtual, ¿sí? Ya Esteban les va a explicar la metodología, pero recuerden que es algo que es ineludible, ¿no? Tienen que hacer las actividades prácticas, tienen que cumplir con las consignas que les den en las clases prácticas. Y recuerden también, otra cosa muy importante, que en el parcial va a haber una pregunta relacionada al trabajo práctico, ¿sí? Así que no es algo que puedan dejar pasar. Es parte integral de la materia, ¿sí? El trabajo práctico. Si pudiéramos hacerlo presencial, lo haríamos presencial, pero bueno, por lo menos algo virtual. Ustedes tienen que estudiar la teoría y después ver un poco los videos y las demostraciones virtuales sobre cómo se hace una destilación, por ejemplo. ¿Sí? Profe. Sí. No me rete con lo que le voy a preguntar. No, alquinos va a entrar en el parcial, ¿no? A diferencia del cuatri anterior. Sí, porque ay, vamos. No. Sí, porque estamos con tiempo. Vamos a ver
menos de la mitad de la clase que viene terminamos con alquenos y alquinos y ya después nos queda bastante tiempo para ver halógenos de alquilo. Ufa, bueno, está bien. Es un tema muy simple, alquinos, ya van a ver, habiendo entendido alquinos es una extensión, son muy pocas reacciones, no se preocupe por eso. Profe, hola, Sí. hola. Ah, pensé Sí. que no se me escuchaba. Perdón. No, te escucho, sí. 2 clases entonces quedan, ¿no? Antes del parcial, porque Sí. es el 20. Perfecto. Sí. 2 clases, sí. La semana que viene y la otra. Por eso vamos bien con el tiempo. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces Quería quedamos asegurarme así. que era el 20. ¿Cómo? Quería asegurarme eso, que era el 20, por eso. Sí. Está en el cronograma. Sí. Bien. Lo tengo anotado Bueno, por todos lados también. ¿cómo? Lo tengo anotado por todos lados, hasta en la heladera. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, a seguir en la lucha.